terminó la clase. HDA. Ya chicos, miren, como esta clase se parece a la clase que di al momento de hacer examen físico en semiología general, no vamos a demorar mucho, al menos en la parte del examen físico. Vamos a recordar algunas cosas puntuales, ¿vale? Pero sí en la parte de la biología, por ejemplo, la confección de la historia clínica en gastro, creo que vamos a puntualizar algunas cosas que sí no hemos puntualizado anteriormente y que es importante, porque les va a servir cuando tengan que entrevistar a sus pacientes, porque voy a preguntarle en el examen, o sea, por todas partes de su historia. ¿Ya? A ver chicos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, una historia clínica, en general, toda la historia clínica en cuanto a esquema es lo mismo, ¿no? Preguntar por antecedentes, filiación. En particular, cuando hablamos de la historia clínica en gastroenterología, nos interesa mucho la parte de lo que sería, por ejemplo, los antecedentes de importancia. ¿Qué antecedentes o cómo se haría, por ejemplo, la pregunta a un paciente que le hace la historia clínica en esta parte, preguntando cirugías? ¿Solo le dicen cirugías o preguntarían exactamente algo más puntual? Día que se realizó, día realizada, ¿qué fue lo que se realizó el tratamiento? Señora, ¿alguna vez me ha dicho, ¿han operado de algo? Sí, doctor, me han operado. ¿De qué han operado? ¿Qué operaciones operan? Puede ser, por ejemplo, las operaciones estéticas de manera gástrica o posteriores, de repente alguna infección. Claro, la pregunta puntual es ¿por qué es importante preguntar? Descartar posibles enfermedades que puedan Claro, relacionarse si por ejemplo, un paciente que viene con un dolor linfociliar derecho intenso, sabemos que sería bueno saber si es que ha tenido una apendicectomía, ¿no? Porque si es que ya le hicieron una apendicectomía, probablemente piense en otra cosa, por más que tenga un dolor intenso. Y aparte también, ¿por qué? Porque si usted es un paciente que ha tenido cirugías abdominales, el riesgo de que suele ser un paciente que ha tenido múltiples cirugías abdominales. ¿Alguien lo sabe? O sea, un paciente que ha tenido múltiples cirugías abdominales, corelar, o sea, una colecistectomía laparoscópica, una pendilar, una apendicectomía laparoscópica, y de momento viene por dolor abdominal de tipo agudo, obstrucción intestinal por vías y adherencia. Si tú vas a pensar en un paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro de obstrucción intestinal por vías y adherencias, que serían como si fuera un material filiforme que está uniendo los órganos. Es un tejido fibroso. Cuando ya se manipulan los órganos intraabdominales, normalmente este tipo de tejido empieza a crecer entre los órganos. De tal manera que como que estuvieras conectando, como si fueras con cuerdas, diferentes órganos, y en algún momento va a haber un enlentecimiento en la motilidad intestinal y de repente el paciente entra en IBI, obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué antecedente tuvo el paciente? Hace un año lo operaron de manga gástrica, hace un año y medio lo operaron de apendicectomía, o sea, han manipulado los órganos intraabdominales y eso es lo que le está poniendo en riesgo. Si un paciente nunca ha sido operado, pues la probabilidad de que tengan que hacerle o que tú sospeches de una obstrucción intestinal es mucho menor. Entonces, toda información que te brinda el paciente es por ello. Entonces, cuando ustedes vean cirugías, van a preguntar por las principales cirugías intraabdominales, ¿no? Y no solamente para descartar si el dolor abdominal que trae un paciente puede estar relacionado o no con alguna cirugía que ha tenido, sino también porque te permite descartar patologías en las que tú puedes ir pensando y decir, ah, no, esto no parece ser la apendicectomía, obviamente ha ocurrido la apendicectomía. Y no necesariamente tiene que ser así. Es decir, cuando a un paciente se le hace una apendicectomía, por ejemplo, se llama una cirugía que se deja un remanente que se llama muñón. ¿Sí? Entonces es como que queda un muñoncito, como cuando amputas la pierna a un paciente que queda con su muñón, igualito pasa con el apéndice. Ahora, por ejemplo, existe la apendicitis del muñón. O sea, por eso te dan tan mala suerte que tu muñón se inflama y tienes un dolor linfociliar derecho. Y dices, pero qué raro, si ya le hicieron la apendicectomía a este paciente. No, sin embargo, puede haber una apendicitis del muñón. Entonces, esas patologías, aunque no son tan frecuentes, es bueno saberlas porque de todas maneras nos orienta también, dependiendo de qué tan lejano sea la cirugía, qué probabilidades podemos tener de tal o cual patología. Entonces, cirugías intraabdominales hay que preguntar mucho, sobre todo tiempo, cómo ha sido, si ha sido abierta, si ha sido laparoscópica,
y de alguna forma también es importante también saber qué tan lejano así, ¿ya? Con respecto a patologías, ¿alguna patología que usted considere importante que podría relacionarse con alguna enfermedad gastrointestinal? Estamos haciendo generalidades, cualquier. Y yo, por ejemplo, empiezo con uno. Si un paciente tiene historia de liniasis vesicular, de la nada, y viene con un dolor abdominal agudo en el epigastrio, que se irradia hacia la parte de la espalda, entonces, ¿qué piensa yo? Pancreatitis. Bien, pancreatitis, exactamente. Si tuvieras más bien, por ejemplo, la sospecha de un paciente que está iniciando tratamiento con fenitorina porque convulsiona, y de repente viene con un dolor abdominal agudo en el epigastrio que se irradia hacia la espalda, ¿qué piensas? Una úlcera. No es quemazón, es más cólico. Pancreatitis, por fármacos. Entonces, la idea es que ustedes tienen que tratar de ver qué patologías o qué fármacos consume el paciente porque puede estar relacionado a algún u otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean antecedentes de importancia, por ejemplo, enfermedad biliar, el principal factor de riesgo para patología de tipo pancreatitis, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, han tenido infección por el Helicobacter pylori, gastritis, y si viene con un dolor urente, intenso, con hipotensión, 10 sobre 10 de dolor, una úlcera perforada, una úlcera gástrica perforada. Entonces, es importante que ustedes puedan de alguna manera también siempre preguntar. Ahora, cuando preguntamos en la historia clínica a un paciente qué patologías tiene, el paciente te va a decir, no tengo nada. Entonces, ustedes tienen que intentar incidir en las patologías que ustedes consideran importantes descartar en el paciente para tratar de alejar un poco las sospechas cuando un paciente viene. Hoy estamos hablando solamente de dolor abdominal, pero no es el único síntoma gastrointestinal que vamos a ver. Pero puede ser que también haya otros más, como melena, como hematemesis, como ictericia, y eso vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Sí? Y la parte de los fármacos también es importante, ¿no? A ver, un fármaco clásico que suele causar alguna patología gastrointestinal es clásico. Los años. Entonces, como antecedente, por ejemplo, ¿qué te importaría saber? Doctor, yo normalmente tengo gastritis cuando tomo analgésicos. ¿Qué le preguntarían al paciente? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de años, no? ¿Por qué? ¿Por qué tipo de años nos importa? Por ejemplo, yo tomo celecoxib. ¿Por qué tomo diclofenac? ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, los inhibidores de la citocinasa que son selectivos y los no selectivos. ¿Cuál te va a generar, por ejemplo, menor producción de prostaglandina y por ende menor producción de moco? Por ende más posibilidad de una úlcera gástrica. No selectivos. Los que son no selectivos, ¿no? Diclofenac, meloxicam, ibuprofeno, lo que quieres. Pero los que tenían el I, como celecoxib, por ejemplo, que es el quizás más conocido que usamos, más bien es un inhibidor selectivo del COX-1, ¿no? Y que de alguna forma, más bien, en vez de darte patología gastrointestinal, te suele dar patología cardiovascular. Entonces, en este caso es importante saber qué tipo de años consume el paciente. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos, por ejemplo, con la patología hepática, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la fenitorina que te causa la pancreatitis. Ahora, imagínate un paciente que ha estado automedicándose con paracetamol o como 3 tabletas cada 8 horas porque está súper adolorido. 3 gramos cada 8. ¿Cómo creen que podría venir un paciente subiendo 3 gramos cada 8 horas de paracetamol? ¿Cómo te llegaría a la emergencia? ¿O cómo te podría llegar? ¿Se acuerdan cuál es la máxima dosis que tiene que recibir al día un paciente de paracetamol para no llegar a la hepatotoxicidad? 200. No, demasiado. 3 gramos y medio. Nada más. Pero acá le están metiendo 3 cada 8, porque el médico general dice para que no te duela acá. Entonces llegas con ictericia, con náuseas, con vómitos y un poco de dolor abdominal. Está teniendo el paciente un cuadro de hepatotoxicidad.
Entonces a ese paciente tendrías que darle probablemente un antídoto para la intoxicación por paracetamol con cisteína para tratar de paliar un poco la molestia. Entonces, los fármacos también son importantes, ¿sí? Ustedes han escuchado de estos productos de Herbalife, ¿sí? Que probablemente su mamá les hace consumir para sus exámenes. ¿No? Ya, son hepatotóxicos. Y ya, por ejemplo, ha habido años atrás un estudio, por ejemplo, que se publicó en Sevilla, en España, donde se demostró que los productos que son de Herbalife producen hepatotoxicidad. Tal es así que a partir de ese estudio empiezan ya a no recomendarlo para los pacientes. Ahora se lo consume bajo una forma aparentemente menos dañina, pero es igual. Por eso es que no solamente hay que preguntar qué fármaco consume, sino preguntar por qué. Alguna plantita que consuma, algún tipo de remedio casero, y así no sabemos mucho eso. Pues es importante saber qué tiene. Tiene que saber de plantas, tiene que conocer, porque muchas veces no puede tener necesidad a nivel hepático, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de circunstancias en las cuales puede haber hepatotoxicidad, afectación pancreática. Les mencioné la feniletoína, porque la feniletoína, por ejemplo, es uno de los fármacos que suelen ser de los principales que pueden causar una pancreatitis aguda por fármacos, igual que para el probar. Acuérdense, como pregunten nada más lo que quieran, anticonvulsivantes, síndrome Stevens-Jones, pancreatitis aguda. Entonces siempre tienes que estar ahí buscando esa información. Antecedentes familiares. ¿Por qué sería importante antecedentes familiares? ¿Por qué? Antecedentes familiares. ¿Por qué me interesaría saber? Mujer de 80 años que llega por una sensación de pesadez, 2 semanas, baja de peso 20 kilos en 6 meses. Y haces el examen físico y encuentras una masa en tu gasta. ¿Qué preguntaría? Ni siquiera les digo que se aliente con algo porque falta información. ¿Qué le preguntaría? ¿Hay antecedentes de cáncer en la familia? Sí, mi papá con cáncer de colon, mi abuelo con cáncer de colon, mi bisabuelo también con algo de cáncer. Entonces, hay historia de cáncer en la familia. Entonces, es importante preguntar por antecedentes de cáncer, sobre todo los gastrointestinales, porque eso también tener una característica importante. Otro hallazgo, por ejemplo, yo escuché que mi papá me dijo que le habían encontrado un montón de pólipos. Tenía tantos pólipos en el colon que tuvieron que quitarle casi todo el colon. Diagnóstico. Poliposis adenomatosa familiar, que obviamente puede ser una herencia autosómica dominante y prácticamente darle múltiples pólipos. Si tu papá lo tuvo, tu primo lo tuvo, también para ver qué vas a tener. Entonces, si tienes que hacer una colonoscopía a partir de los 15, 20 años o con intención de identificar si tienes pólipos. Y antes que hagas probablemente una presentación cancerígena, te van a quitar todo el colon. O sea, no es una hemicolectomía, es una pancolectomía. Quitan todo el colon de forma preventiva, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que los antecedentes son importantes también para poder ver patología de este tipo. ¿Alguna otra condición en la que los antecedentes familiares es importante conocer? Aparte de cáncer. Enfermedades autoinmunes. Entonces, mi mamá tenía fibromialgia y mi papá tuvo lupus. Y yo mismo, por la historia de que tengo dolor abdominal, hago mis deposiciones y a veces me encuentro con sangre y me han salido unas úlceras en la boca. El paciente tiene enfermedad de Crohn y el hecho de tener un antecedente de papás que tienen enfermedades autoinmunes, obviamente lo va a condicionar también a él a tener enfermedades autoinmunes. Entonces, toda información sirve, antecedentes familiares. Hay que preguntar por enfermedades autoinmunes, hay que preguntar por antecedentes de cáncer, hay que preguntar si el paciente o sus familiares, por ejemplo, se han hecho una endoscopía o colonoscopía previamente, si no es una hemorragia digestiva en algún momento. Entonces, hay que ser chismosos. Yo le pregunté hace años a algunos de mi grupo si eran chismosos. Ellos me respondieron que sí, si eran chismosos. Alguien dijo depende de
tienen que ser chismosos, tienen que preguntar, así como todo lo pone, ¿qué está ahí? Tienen que preguntar absolutamente todo, ¿sí? Porque es lo que va a importar para que ustedes puedan ayudar a un paciente. Miren, por ejemplo, acá. Ahí, por ejemplo, se van a dar cuenta de que en los síntomas, que obviamente uno tiene que ver qué síntomas son los que nivel intestinal nos va a servir. Por ejemplo, tenemos lo que sería el peso. No solamente la baja de peso. ¿Cuándo la baja de peso nos importa? Ya, el 10% ¿en qué? Gracias. ¿Ah? ¿En 3 qué? Sí, en 3 meses. Más o menos aproximadamente el 10% de tu peso, ¿no? Más o menos. Porque cuando es así, probablemente sea indicativo de una neoplasia, ¿no? ¿Qué dice? ¿La he ¿Sí o no? A ver, en la parte de la variación del peso, es la baja de peso y también es el aumento de peso, ¿sí? Justamente ahorita en mi piso hay una paciente con un síndrome de Cushing, pero por una enfermedad de Cushing, a quien le han hecho una extirpación del tumor y se ha quedado con una diabetes insípida secundaria a esta cirugía que han hecho para extirparle el adenoma producto de STH. Es una paciente, por ejemplo, que ha tenido en su historia un aumento considerable de peso. Eso fue lo inicial, hasta que a mí se me ocurrió ver qué líneas violáceas tenía en el abdomen que era llamativo. Esa paciente tenía enfermedad de Cushing. Entonces, no solamente tendríamos que ver, qué raro, yo aumento de peso, pero no he variado mi comida, mi alimentación no ha variado, sin embargo sigo aumentando el peso, ¿no? Entonces, eso igual, que son pérdidas insensibles, como ganancia insensible de peso, también, por ejemplo, puede estar relacionado con el progreso oral, ¿no? Dispepsia y hemorragia gastrointestinal. La parte de hemorragia gastrointestinal HDA va a ser una clase solamente para esto, ¿no? Pero vamos a ver al menos algunas formas de lo que sería presentación de un tipo de hemorragia gastrointestinal. Melena, hematocrecia y grano. A ver, ustedes van a decir, ¿la dejo entrar o no la dejo entrar? ¿Quién es? Doctora, depende de si los compañeros se sienten o no. ¿Sí? Ella más o menos. Ya, entonces cuando por ejemplo hablamos de hemorragia gastrointestinal, tenemos hematocrecia, tenemos melena y tenemos rectorragia. ¿Alguien sabe la diferencia de estos tres? Rectorragia, hematocrecia y melena. ¿Qué es melena? Las heces oscuras. Esa que es hemorragia gastrointestinal. ¿Pero qué es? Es una deposición negra. ¿Ustedes han visto el pozo de café así negro? La brea, cuando pasas en la visita, tiene un olor bastante fétido, bastante fuerte, sin brilla. ¿Ya? Eso es melena. No es verde, petróleo, no. Es negro. ¿Sí? ¿Y la alopecia? ¿Es sangre? ¿Sangre en las heces? O sea, tú vas a ver las heces y vas a ver que hay sangre inmersa en las heces. Sin embargo, si me dice, doctor, cuando yo me limpio, veo sangre en el papel. ¿Eso es hematocrecia? No, no es hematocrecia, eso es rectorragia. ¿Sí? Entonces, la idea es que dependiendo de dónde encuentres el sangrado, es para que tú puedas ver de qué punto está sangrando el paciente. ¿Sí? Si yo les dijera el cáncer de colon, ¿saben en qué parte del colon es más frecuente el cáncer? Hay normalmente dos tipos de, se dice, de formas de presentación del cáncer: el obstructivo y el sangrado. La causa más frecuente o la localización más frecuente de un cáncer que causa anemia, es decir, que sangre a nivel del colon, es el colon derecho. Es una pregunta exacta que cada rato se toma. ¿Sí? En cambio, el obstructivo es del colon izquierdo, principalmente el sigmoides, ¿no? Entonces, cuando usted sospecha que un paciente tiene cáncer de colon y está causando un cuadro de anemia, que a veces no se ve como un sangrado presente en las heces, ustedes sospechan que es de colon derecho. Si te hacen la coloscopía y solamente miran las sigmoides y no encuentran nada, ha faltado el colon derecho. Sin embargo, cuando un paciente debuta con un cuadro de obstrucción intestinal porque hay una masa que está fluyendo el colon, lo más probable es que sea de sigmoides.
cáncer de colon de tipo obstructivo es de colon izquierdo. Sigmoides, el que te causa anemia es el de colon derecho, es el colon ascendente generalmente, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo después, pero es importante que ustedes traten de ver de dónde viene el sangrado para poder más o menos explicar cuál podría ser la causa de la hemorragia. Estreñimiento. Ya la mayoría de ustedes que están en pisos han podido ver que hay muchos pacientes oncológicos en la variable. Y normalmente para calmar el dolor que toman. Muy bien, opioides. Acá está. Opioides. ¿Y qué opioides conocen? Farmacología. Sí, está bien, tramador. Había que razón, tramador. ¿Qué más? Morfina. Sí, morfina, tramador, electrotrofano, también son opioides, lo usamos como dispositivos. Entonces, lo malo es que los opioides causan estreñimiento. Por ejemplo, también en mi piso tiene una paciente con cáncer de cervix que tenía que tomar oxicodona para calmar su dolor. Entonces, a veces cuando nosotros pasamos visita preguntamos por un montón de cosas, pero a veces nos olvidamos de preguntar si hace sus deposiciones. De un momento a otro la paciente con vómitos biliosos, distensión abdominal, recontra dolorida, ruidos aéreos ausentes. ¿Qué pasó? Intestinal. ¿Y por qué creen? Por estreñimiento. ¿Qué? ¿Estreñimiento puede causar sustancia? Sí. Si no hay efecto diario, suave. Tienes que efectar diario. Y si es cada 2 días, bueno, me avisa. Porque en realidad, cuando una persona efecta más de 3 días, más o menos, lo más probable es que de alguna manera tengas más propensión a tener el envejecimiento del tránsito intestinal. Y en los pacientes que están en cama, no se movilizan, ¿qué va a pasar? Se va a obstruir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como flamantes internos cuando estén en séptimo año? Doctor, ponemos una enema, tiene enema, ponte un guante, estimulación manual, pero siempre usen, por favor, un delantal aparte de su mano, porque va a salir con fuerza. Entonces, tienen que sacar todo eso, removerlo. Cuando te sacan absolutamente todo eso, vas a darte cuenta que la paciente ya va a empezar a tener menos ligereza de la distensión, de la basura con vómitos, has desobstruido al paciente. Entonces, eso también puede ser una causante de obstrucción intestinal y eso es frecuente del estreñimiento crónico. Ictericia, que es un síntoma sumamente importante, porque es la coloración amarillenta que podemos ver en escleras y también en piel, ¿no? En el caso de ictericia, por ejemplo, puedes también tener muchas formas de abordar la ictericia. Si tú tuvieras, por ejemplo, un paciente que te dice que de un momento a otro se notó ictérico, sin otro síntoma mayor, ¿qué es lo que tendrías que sospechar? De un momento a otro, empezar a dar cuenta que me puse amarillo. ¿Qué tendría que haber en tu cabecita de qué podría estar pasando con el paciente? No hay otro síntoma. ¿Ah? Es una buena posibilidad para psicosis, pero la paciente está quedada probablemente dolor. Cáncer. Cáncer. Claro, si no hay dolor. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente también cuando tienes un colangiocarcinoma o un cáncer de cabeza y páncreas va a crecer tan lento, pero va creciendo y va a obstruir, por ejemplo, el tercio distal del colédono. Entonces, antes de dolor, lo primero que vas a ver es ictericia, ¿no? De ahí justamente que sale este síndrome de hipoacusia terrier que lo mencionamos en su momento, en la cual tú vas a poder palpar una vesícula indolora en un paciente que tiene ictericia secundario a un cáncer que generalmente es de cabeza de páncreas, ¿no? Sin embargo, si tú tienes un paciente que tiene un cuadro de dolor intenso crónico en epigastria y en hipocondrio derecho por ictericia, ¿qué vas a empezar? Agudo. Colédoco iliasis, ¿no? Porque obviamente se ha encontrado un cálculo en la vía biliar, explica el dolor agudo y explica también la ictericia. Entonces, es muy importante que ustedes traten de ver cuando aparece un síntoma gastrointestinal, tienen que ver cómo se acopla o cómo se junta con otros síntomas para poder ver cuál es el diagnóstico, ¿sí? Existe obviamente también ictericia que puede estar relacionada a fármacos y también incluso causarte un daño hepatocelular que puede causar hepatitis, patrón colestásico. ¿Saben qué diferencia entre la colestasis y el patrón hepatocelular? Se llama laboratorio, ¿no? Sí, también. Sí. Ya. Un patrón hepatocelular, ¿qué significa? Aumento de transaminasa. Muy bien, aumento de transaminasa, TGO, TGP.
¿no? Pero probablemente la bilirrubina no aumente tanto, ni glucosamina tampoco, ni glucosamina tampoco. Pero cuando tiene un mismo paciente que tiene una glucosamina aumentada, que se ha aumentado, una bilirrubina aumentada, pero que tiene un TGPC normal, es un patrón colestásico. Y si es un patrón mixto, te aumenta todo, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de patrón tengas en el laboratorio, vas a poder saber si es una relación más mixta, más colestásica o más hepatocelular. ¿Por qué? Porque hay fármacos que les encanta destruir el conducto biliar más que el parénquima hepático, y probablemente el patrón que tengas es un patrón colestásico antes que un patrón hepatocelular. Entonces, eso también te va a servir a ustedes científica. Típicamente, eso lo podemos ver en un paciente que tiene, por ejemplo, el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ya se inicia tu esquema 1 para tuberculosis. Y de repente, después de 5 días de iniciar el tratamiento, lo vas a ver con náuseas, con vómitos, con un poco de dolor abdominal y con ictericia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le dieron fármaco, ¿no? Le dieron fármaco, ¿no? Ya, ¿qué pasa con el esquema 1? ¿Qué son? Rifampicina, isoniazida, etambutol, tiazinamida, ¿qué son? Hepatotóxicos, son hepatotóxicos. Entonces, eso es algo que clásicamente ocurre en los pacientes con TB, que eran sin esquema 1. Lo que más tenemos es de que puede haber una RAFA hepática, reacción adversa a fármacos antituberculosos. Entonces, el paciente que tiene RAFA hepática nos preocupa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que descubrir cuál de los 4 fármacos le ha causado la hepatitis al paciente. ¿Cómo saberlo? Entonces, a veces le quitamos todos los medicamentos y vamos probando de uno en uno, hasta descubrir al maldito que le causó la hepatitis. Tendríamos que dejarlos en ese medicamento y continuar con el otro. Porque si no le damos la medicación, ¿qué pasa? Ya te lo avanza y no lo tratamos, ¿no? Por eso aquí, por ejemplo, sale rifampicina, tiazinamida, isoniazida, que son parte del esquema de ITER. Por eso es importante. Y hay otros fármacos como el metotrexate, por ejemplo, que es clásicamente asociado a fibrosis pulmonar y a fibrosis hepática también. Ya, estos síntomas gastrointestinales que son también conocidos tenemos que preguntar. ¿Qué pasa si tienes un paciente? No, vamos a ver un ejemplo. Para que ustedes. Ya, uno de ustedes conoce en la verbena de San Fernando a alguien de otra promoción. Interactúas, te acercas, la besas y una halitosis tremenda. Entonces le dices a tu amigo y dices, no, yo también la besé el año pasado y tenía halitosis crónica. O sea, tienes una halitosis crónica. Entonces, más allá de decir, esta chica no se da bien, probablemente no creo que sea ese el caso. ¿Qué podría estar pasando en un paciente con halitosis? Existen divertículos en el esófago, es decir, pequeñas bolsitas que no deberían estar, y cuando uno consume su alimento, parte del alimento que tendría que ir al estómago, pero una pequeña parte se queda en un divertículo. Y es comida que no está pasando a tu tubo digestivo y se está almacenando generando mal olor. Divertículo de sangre, ¿sí? Es una causa también de halitosis. Entonces, si un paciente dice, doctor, tengo mal aliento ya mucho tiempo, una de las cosas que uno tiene que considerar es que hay un divertículo que pueda tener alimento que esté ahí, que no ha podido pasar hacia el estómago, ¿no? La cardia que se ha mencionado, distensión abdominal también creo que está muy asociado, por ejemplo, a un paciente que tiene enlentecimiento del tránsito intestinal. ¿Qué diferencia habría en una obstrucción mecánica y un ilio? ¿Han escuchado la palabra ilio? Sí, sí. Sí, han escuchado. Sí. Ahora, ¿saben qué es el ilio? Ilio paralítico. Está paralizado. Justamente tu intestino hace esto, ¿no? O sea, tienes prácticamente la parte de la movilidad y ese peristaltismo, ¿no? Y de un momento a otro no se mueve. Y si no se mueve, entonces no puedes llevar el alimento desde la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tu paciente va a tener vómitos, distensión abdominal, o sea, es una obstrucción intestinal, pero es por parálisis del intestino. Entonces, un ilio paralítico puede estar asociado, por ejemplo, a trastornos hidroelectrolíticos. Pacientes con una hipocalemia severa, o una hipercalemia también muy importante que puede causar hilo paralítico. Entonces, si tienes un paciente que por alguna razón está tomando furosemida, porque tiene insuficiencia cardíaca y toma furosemida una tarde de la mañana y una tarde, entonces este paciente empieza a decir que tiene calambre, pero nadie le hace caso, y es que obviamente está teniendo un
cuadro de hipocalemia por el consumo de furosemida, que causa hipocalemia. Hasta que la hipocalemia es tan importante que en un momento el paciente tiene distensión abdominal, vómitos y dolor abdominal. ¿Qué ha pasado? La hipocalemia le ha causado un hilo paralítico. Entonces es importante también identificar que cuando tienes un paciente con distensión abdominal, puede que no tenga dolor, puede que solo sea un cuadro de parálisis del intestino. Por eso es importante ver eso. Porque cuando es una obstrucción intestinal, lo más probable es que también se acompañe de dolor. Y cuando digo obstrucción intestinal me refiero a una causa mecánica. Una causa mecánica. Pero muchas veces la causa no es mecánica, sino la causa es como la que se menciona. ¿No? Celostomía. Boca seca. El tema de la boca seca es importante porque la parte de lo que sería lo que uno entiende por boca seca, ¿qué es lo que uno podría entender por boca seca? ¿Quién no está produciendo mucho? Saliva. ¿No? Entonces, si no está produciendo mucha saliva, hay muchas causas para la celostomía. Por ejemplo, diabetes. La diabetes mellitus causa neuropatía diabética y también neuropatía autonómica, y con el tiempo tienes menos estímulo para tus glándulas exocrinas para que puedan producir su contenido. Entonces vas a tener boca seca, ¿no? Un paciente con el coco, ¿por qué tendría boca seca? ¿Por qué? Un paciente con el coco, ¿qué estaría? Tiro con la boca. ¿Ah? Tiro con la boca. No, no es porque respira por la boca, sino porque está consumiendo un fármaco. ¿Ah? Bromuro. Muy bien, bromuro hipatrópico. Porque el bromuro hipatrópico, ¿qué es? Es un antimuscarínico. Y si es un antimuscarínico, es un colinérgico seca. Causa boca seca. Entonces, si el paciente te dice, doctor, tengo mucha boca seca, y tú ves que el paciente tiene coco, está consumiendo bromuro hipatrópico, y probablemente no le han bajado la dosis, o de repente ya no tiene ningún tipo de síntoma como para que siga con el bromuro. Por eso ustedes van a escuchar esa palabra que se usa cuando usas el bromuro. ¿Por qué uso el bromuro en un paciente con el coco? Porque quiero secar las secreciones. Tiene demasiadas secreciones, hay que secar esa vía respiratoria. Produce mucho moco, quiero secarlo. Pero no secas tanto que hasta le secas las glándulas salivales. Entonces es importante también asociar eso con qué fármacos está interactuando el paciente. Por eso les digo que es muy importante que ustedes integren todo el conocimiento que ustedes pueden sacar de esto que tienen. ¿Sí? Ya, la distrobucia se ve mucho en COVID. Yo la quiero. Cuando pasó el video COVID, perdieron el gusto. Sí. Horrible, ¿no? Sí, o sea, la distrobucia es un cuadro que, por ejemplo, se veía en COVID bastante. Y si no fuera COVID, mujer de 85 años con historia de parestesias y sensación de hormigueo en manos y pies. Vegetariana. Deficiencia de vitamina B12. Y la deficiencia de vitamina B12 te explica la polineuropatía, la sensación de hormigueo, ¿no? Y aparte también te puede explicar la distribución. También es un síntoma que se ve en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Entonces es importante siempre ver. Y si encima esta paciente dice, doctor, yo no soy vegetariana, yo como carne. Lo que sí tengo, más bien, es que me arde muchas veces el estómago, me arde bastante. Y le hacen una endoscopía y encuentran atrofia gástrica del ánimo. ¿Qué enfermedad podría tener el paciente? Anemia perniciosa, ¿no? Desarrollo de autoanticuerpos contra células parietales, contra el factor intrínseco, porque no se puede unir a la vitamina B12, se debe absorber el hilo y no se absorbe, ¿no? Entonces, lo único que te da esa información son las parestesias, la distrobucia, y tomas un hemograma y vas a ver que hay pancitopenia, bajo leucocitos, baja hemoglobina, baja plaquetas, ¿no? Entonces, muchas veces estos síntomas te pueden decir que algo está pasando a nivel gastrointestinal, pero también te pueden estar hablando de algo sistémico. ¿Han escuchado de la enfermedad de Sjögren? Boca seca, si encima tiene ojo seco, ¿no? También podrías estar con un diagnóstico solamente preguntando eso. Pirosis. Sí, ya te... Te metiste 3
rondas de puro piso, casi puro, celebrando que aprobaste el examen de cambio. ¿Qué es lo que va a pasar después? Te vas a tu cama y encima tú te vas de cúbito dorsal y de repente estás ahí que no puedes dormir y es más, amaneces medio ronco, con una sensación de sentir que, ¿cómo se llama esa sensación? Siento que me ha quemado todo el pecho, ¿no? Me arde y me quema. Esta sensación es la pirosis, ¿no? Y por ejemplo, causa de pacientes que están con tos seca toda la noche y varias noches con tos seca, y piensan que es asmático. Y es que no hay un patrón obstructivo. Porque el paciente puede tener reflujo esofágico y el jugo gástrico lo que está irritando tu laringe y te está causando la presión. Entonces, cuando un paciente tenga esa sensación de quemazón, es muy fácil de decir el diagnóstico que es un ERG. Pero cuando tu paciente no tiene estas molestias y solo dice que hay una tos seca, la cosa cambia. Porque lo primero que hace pensar es una patología respiratoria. Pero también tienes que preguntar por eso. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los factores que pueden agravar fisiopatología? ¿Cuál puede alterar al esfínter esofágico inferior evitando su relajación? ¿Cuáles? Muy bien, el tabaco, la comida grasosa, el alcohol, chocolate también, la menta, ese tipo de alimentos, el café, muy bien, ese tipo de alimentos lo que hace es hacerlo más disfuncional el esfínter y empeora mucho más el cuadro. Entonces hay que preguntar si esa sensación la tuvo después de haber consumido esos alimentos o no. ¿Sí? Esa parte es la que yo quiero que ustedes quiten, ¿no? Y siempre hay que tratar de preguntar eso. Y el paciente va a decir no, pero hay que preguntar. Y sobre todo porque también tenemos que educar. Porque si el paciente quiere tratarse el tratamiento de elección para el que es omeprazol, sin necesidad de hacerle una endoscopia, solamente le das omeprazol y va a mejorar sus molestias, ¿no? Pero si es que no mejora la alimentación que tiene en ese momento, va a empeorar el ERG, por más que le esté dando omeprazol. ¿Se acuerdan cuando vimos uno de los casos clínicos que les presenté en aquella vez y les había una paciente que había bajado de peso y que tenía inmunidad precoz y tenía plenitud gástrica? ¿No se acuerdan? sí, Es una paciente que, por ejemplo, decía, doctor, cuando como me llena más rápido. Tenía precoz. Doctor, ¿puedo estar todo el día con una sola vez? Y puedo estar todo el día muy bien, plenitud gástrica. Llenura precoz, plenitud gástrica, baja de peso, cáncer de estómago. Entonces, la saciedad precoz tiene que siempre pensar de todas maneras en que existe algo ahí también. La misma sensación en un paciente que de repente es de la sierra, que no tiene historia de cáncer y que pasa por las mismas molestias. De repente en ese momento tú sabes que puede ser un cáncer de estómago porque tiene saciedad precoz, porque tiene distensión abdominal. Pero hay algo que el paciente tiene como costumbre y que ustedes probablemente no le habrían preguntado. Muchas veces no chachan, solo comen. Agarran el pasito y están así. ¿Y qué pasa con muchos de ellos cuando están haciendo esta ademán? Se toman su cañazo, ¿no? Y se lo pasan. Y se lo van pasando. Y no creo que ustedes tengan enzimas para agregar celulosa, ¿no? A menos que sean superhumanos, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con el señor? Hay una pelota de pasto en su estómago. Y eso es un besoar, fitobesoar. Si ustedes googlean fitobesoar van a ver cómo pueden sacar una pelota de pura celulosa y que puede ser una causa de... Se ve bastante en hospitales del MISA, por ejemplo, en el Valles, hay pacientes que tienen como función intestinal por eso. Otro caso parecido, pero en pacientes que de repente son psiquiátricos y de repente están comiéndose el cabello. Y de repente pasa lo mismo, fitobesoar, una pelota de pelos en el estómago. Entonces también es importante que no siempre los hacemos netamente a cáncer, depende mucho del paciente que tenga. En el caso, por ejemplo, de la diarrea, creo que el doctor Amado les dio la clase, ¿no? ¿Cuándo yo defino una diarrea aguda? ¿Cuál es el punto de corte en tiempo? 14 días. ¿No? 14 días. Entonces,
Cuando normalmente tienen un paciente con diarrea crónica, en medicina interna de diarrea crónica es bastante interesante analizar, porque hay muchas enfermedades que pueden dar diarrea crónica. Entonces, en diarrea crónica tienes que preguntar por si ha habido baja de peso, si siempre es diarrea o se alterna a veces con episodios de estreñimiento, si estás tomando algún fármaco y a partir de consumo del fármaco está en este cuadro. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran un paciente que ha tenido baja de peso, tiene a veces fiebre por las noches, sudoración nocturna y tiene diarrea de hace más o menos un mes? ¿Cuál sería el diagnóstico sospechoso? Vamos, Martín, esos síntomas. ¿A qué te huele eso de sudoración nocturna? Bien. TB. Ya, pues ahora te estoy diciendo que tiene diarrea crónica. TB gástrica. No. Tuberculosis intestinal. ¿Y dónde está principalmente la tuberculosis en el intestino cuando se sienta? Ilio. Es el principal lugar. La tuberculosis intestinal está afectando el ilio. ¿Y en qué parte del intestino suele afectar más la enfermedad de Crohn? Muy bien. Ilio terminal. Excelente, por ejemplo. Ilio terminal. Entonces, vas a darte cuenta que un paciente que tiene tuberculosis intestinal, la principal o el principal hecho de diferencia también es la enfermedad de Crohn, o sea, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Por eso es que es importante ver, porque si el paciente ha tenido antecedente de tuberculosis hace mucho tiempo y ahora viene con sus síntomas, tú probablemente vas a pensar que es más una tuberculosis más que una enfermedad de Crohn. En un paciente en la que, por ejemplo, puede tener papá y mamá con enfermedades autoinmunes, que de repente tenga 18 años, no tenga ningún tipo de epidemiología como para pensar en TB y que dé diarrea crónica con afectación del hilo terminal. Ahí probablemente tienes una enfermedad de Crohn. Entonces va a depender también de la epidemiología, de dónde vive, de la raza y otros factores más. Ya. Y la parte hematoquística la vamos a ver después. ¿Ya? Causas. Bueno, acá les pongo, no vamos a desarrollar todo, pero sí les pido que guarden esa disponibilidad para cuando tengan que llevar clases de gastro en cuanto a otros temas como hemorragia, etc. Pueden ver que existen pues muchas causas y muchos síntomas que pueden de alguna manera dar información relevante para destacar una u otra patología. Por ejemplo, ustedes han escuchado, no, sí han escuchado, pero han visto como pasa. ¿Qué diferencia hay entre un vómito y una regurgitación? ¿Es lo mismo? No. Por ejemplo, cuando un paciente te dice, doctor, mi papá o mi mamá está vomitando, ¿qué es lo primero que uno va a sospechar del vómito? Que previamente ha habido ¿qué? Náuseas, arcadas. Náuseas y ha vomitado. Pero cuando usted ve a un paciente que regurgita, es como que yo estoy ahorita hablando con ustedes y de repente de la nada veo que empieza a salir un contenido de mi boca como saliva. De la nada. Es más, si el paciente ha comido, está entrevistándole y lo está comiendo hablando con usted, ven cómo cae la papaya, sin ningún tipo de náuseas. Eso es la regurgitación. Y cuando ustedes ven a un paciente con regurgitación, ¿qué tiene que sospechar? ¿Patología de dónde? De esófago. Patología de esófago. ¿En dónde puedes ver regurgitación, por ejemplo? ¿Dónde? Acalasia. ¿Han llevado acalasia? ¿No han llevado la clase de esófago? ¿Y no han hablado de acalasia? No, sí, creo que sí. No lo he visto. Por ejemplo, la acalasia es un trastorno motor. El plexo de Auerbach a nivel del esófago va a tener una alteración. ¿Para qué? Para generar el peristaltismo normal del esófago. Entonces es como si prácticamente el esófago estuviera rígido y no pudiera empujar el contenido de alimento que viene desde la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Prácticamente va a quedarse casi en la parte distal y con las mismas va a regresar. Entonces, un paciente que dice, doctor, cuando consumo mi alimento, ¿te duele pasar? No me duele. Siento que se queda acá, atracado, y me tengo que hacer así. Me golpeo, tomo bastante agua con intención de que pase. Ya se le está diciendo eso a un paciente que está teniendo que disfagia. A eso se llama disfagia. Es diferente a cuando un paciente dice que tiene ortofagia.
Porque, por ejemplo, cuando un paciente tiene odinofagia, uno tiene que pensar que hay una úlcera en esa zona. Esófago de Barrett, candidiasis esofágica, úlceras por citomegalovirus en esófago, pacientes insuprimidos, ¿no? Pero cuando te dicen que tienen incapacidad para pasar la comida, que es diferente a tener dolor, eso se llama disfagia. Y cuando hay disfagia, ¿qué tengo que pensar? Que hay un trastorno motor del esófago. Eso es lo que yo tengo que sospechar. A la cabeza, acalasia. Y hay acalasia primaria y acalasia secundaria, pero esto van a ver en mi visita. Pero al menos que recuerden que es acalasia, para mí está genial. ¿Sí? Y siempre se va a acompañar la disfagia de la rehabilitación cuando es una patología de esófago, cuando es una patología motor. ¿Ya? Ya, en la parte creo que de vómitos, es importante que ustedes recuerden siempre esta perspectiva de náuseas, y la parte de los vómitos también es importante ver con qué otros síntomas se asocian. Puede ser, por ejemplo, a ver, si ustedes miran a una paciente adulta mayor que tiene náuseas y tiene vómitos y está un poco desorientada, es lo único por lo que llega el paciente. Le hacen la palpación de abdomen, no le duele nada. Tiene náuseas, vómitos, está desorientada. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que escuchar es una infección urinaria. Pero que tiene que ver una infección urinaria cuando te da flemofilis y náuseas y vómitos. Se va a acompañar con qué? Con arrea urinaria y todo. Pero en el adulto mayor a veces no te expresan los síntomas que tiene, sino simplemente hay confusión, peligro, ¿no? Otro cuadro, meningitis, alteración de la conciencia, con vómitos que a veces puede tener inclusive, a veces no, a veces puede ser un poco de náuseas y también es una causa de, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que los vómitos tienen varias causas también, depende con qué se asocia y la forma como ustedes pregunten. ¿Entienden? ¿Entender? O sea, lo que yo quiero y siempre digo es que no conmigo, no espere que tu paciente sea de libro, porque no existe, no existe. Tu paciente no te va a venir con sus síntomas aquí, decir, mire, ¿por qué tengo? No te va a venir así. Y es más, te va a venir con la presentación menos habitual, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de ser, ¿qué van a ser? Chismosos, muy bien, chismosos. Quiero que sean chismosos. ¿Ya? Ya, en la parte del dolor creo que ya habíamos mencionado más o menos cómo era el tema del dolor en otra clase, pero ya saben, es muy importante que cuando ustedes salen del dolor, tienen que preguntar localización, con qué calma, dónde se irradia. ¿Se acuerdan cuando tenían un dolor agudo en el hipocondrio izquierdo? ¿Dónde van a apuntar? ¿Su cerebro qué van a decir? ¿Qué órgano? Vamos, no me fallen. Vaso, muy bien, doctora, vaso. Porque generalmente cuando uno tiene dolor en hipocondrio derecho, pues ya cae derecha, eso ya. Pero cuando tienes un dolor en hipocondrio izquierdo, tienes que tener mucho cuidado. Si el dolor fuera, no sé, doctora, tengo 3 días con dolor que me está doliendo mucho en el hipocondrio izquierdo. No te voy a decir eso, no sé. Me está doliendo acá. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? Que es una patología del vaso. Pero ¿qué podría ser si fuera vascular? ¿De arteria o de vena? De vena esplénica, porque esa arteria es mucho más súbita. Cuando si fuera, por ejemplo, no sé, un trombo en la arteria esplénica, el paciente está hablando y de repente de un momento a otro, súbitamente, dolor 10 sobre 10, hipocondrio izquierdo, hipotensión, ese paciente tiene probablemente un trombo en la arteria esplénica. Pero si tienes 3 días, 4 días de un dolor sordo, porque ya molesta, ya se va intensificando, tienes que pensar que la patología puede ser esplénica, pero probablemente es de vena, no de arteria. Por eso es que es muy importante que también se pase por la relación del dolor y otras cosas. Creo que para lo demás es suele para ustedes como poco hablar del dolor, del pancreatitis y demás, porque van a ver también lo que lo saben. Pero es importante que ustedes vean los diagnósticos diferenciales, ¿no? Al menos en la parte de obstrucción intestinal, que creo que hemos hablado más el día de hoy, distensión abdominal, vómitos, el paciente no defeca, y yo escucho ruidos cerebrales, tengo que pensar que es una obstrucción intestinal. Allá. Nadie se come bien. Miren. La parte, chicos, de la hemorragia digestiva es realmente algo que ustedes tienen que tenerle bastante respeto. Y
Y cuando digo bastante respeto es porque el paciente puede venir con un síntoma de estos y ser algo que te dé tiempo para actuar, o puede ser algo en la cual tu paciente se te pueda prácticamente morir en tu cara. Ustedes recuerdan cuando llevaron en la parte respiratoria hemoptisis, ¿no? Y en la parte de hemoptisis masiva. Habrán oído que los pacientes con hemoptisis masiva realmente tienen una pérdida de más de medio litro, puede ser agudo en ese momento. Y los pacientes normalmente se podían morir solamente con una hemoptisis masiva. Y realmente aquí en este hospital, a pesar de que hay médicos por todos lados y demás, realmente hay pacientes. Yo he visto una paciente mía que se me murió de una enfermera que tenía hepatitis C, tenía varices esofágicas, y de un momento a otro empezó a vomitar. Imagínense, no paraba la señora de vomitar, sin mentirles habrá vomitado 2 litros más o menos de sangre. Se estaba chocando, tenía vía periférica de pasamiento cloruro, en el paro la reanimamos y falleció. 2 minutos, solo fueron 2 minutos. Imagínense si nos hubieran llamado al cielo la vida humana. Entonces, cuando tienen un paciente con cirrosis hepática, hablo de cirrosis hepática, una de las cosas que usted tiene que saber es si el paciente ha tenido varices y preguntar: señora, ¿usted tiene varices esofágicas o no? Sí, doctor, yo he tenido varices esofágicas. ¿Cómo se dio cuenta que tenía varices esofágicas? Porque cuando me diagnosticaron de la cirrosis, me dijeron que tenía que hacer una endoscopía, me encontraron varices y me las negaron. Y desde ahí tomó un medicamento que me dicen que tengo que tomar para evitar que se rompa, propanol. Los betabloqueadores no selectivos es el tratamiento de elección para preventivamente para un paciente que tiene, por ejemplo, varices esofágicas, ¿no? En este caso, este paciente, si tuviera una varice o varias varices esofágicas así estén ligadas, tienen más riesgo de desarrollar sangrado, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, si de pronto pueden tratar de preguntarles esa información o tenerla de un familiar o lo que sea. Si alguna vez su familiar tuvo alguna pérdida de sangre muy intensa, por lo cual tuvieron que llevar a la emergencia, sí, doctor, y dijeron que tenían varices esofágicas, entonces hay que anotar eso. Porque significa que tú, si tienes un paciente así hospitalizado, vas a tener que estar muy al tanto de estar viendo de que su frecuencia cardíaca no es tan alta, que su presión arterial no es tan alta. ¿Por qué? Porque en una crisis hipertensiva, por un cuadro clinical, ¿qué va a pasar con la varice? Va a reventar. Entonces es lo que obviamente puede evitar que el paciente tenga alguna varice. Entonces, cuando tenemos síntomas gastrointestinales, vamos a darnos cuenta que, así como la melena que hemos mencionado, la melena que me va a reflejar hemorragia intestina, pero por encima del ángulo de Face probablemente ocurrió desangrado, ¿no? En cambio, cuando yo tengo más bien un cuadro de hematoplesia, ¿qué es lo que yo veo? Una hemorragia excesiva por debajo del ángulo de Face, ¿no? Y ustedes van a escuchar un término que se llama hemorragia de origen oscuro. ¿Alguien tiene idea qué significará una hemorragia de origen oscuro? Cuando se hace una endoscopía, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué porción del intestino delgado llega? Hasta el duodeno. Cuando ustedes hacen una colonoscopía, puede llegar hasta la parte del hilo. Entonces díganme qué parte no están viendo. Ni por endo ni por colon. Yeyuno. No están viendo yeyuno. ¿Y tu paciente puede sangrar por yeyuno? Claro que sí. ¿Por qué no puede sangrar por yeyuno? Si sangra por yeyuno, por más que la endo y la colon no hacen encontrar nada. Entonces, la hemorragia de origen oscuro se le llama a la hemorragia del intestino medio. Cuando tienes una hemorragia que tiene como origen probablemente el yeyuno. Entonces, ¿cómo tendrías que diagnosticar eso si no pudieras hacerlo por endoscopía y colonoscopía? Cápsula endoscopia. El paciente trae una cápsulita que tiene una cámara y al momento en que el paciente está tragándose, tú vas a ver en una televisión, en un monitor, el paso de la cápsula. Y ves que probablemente vas a encontrar esa sangrado en una zona donde tú vas a llegar y por endoscopia y por colonoscopia. Entonces, esa información de si es melena, que siempre te va a decir que es hemorragia alta, sí. Pero una hematopexia siempre te va a decir que es hemorragia baja, no. Porque existe también un término que se llama hemorragia gastrointestinal de tránsito alto. Si es una hemorragia a chorro, está produciendo tanto, está sangrando tanto el paciente que el tránsito es tan rápido que la sangre te va a llegar rojo rutilante aquí. Entonces, chicos, cuando se tiene hematopexia,
también preguntan, ¿no? Si ha habido signos de melena y hematopesia, es porque es una HDA alta. Solamente que la has visto con hematopesia porque probablemente el tránsito intestinal ha estado elevado. Por eso es importante saber. Y hematopesia, ¿qué me refiero? Cuando el paciente vomita sangre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ver cuando ven HDA, si se lo han llevado, algunos ejemplos también, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Mayer-Weiss, ¿han escuchado? Bueno, van a llevarlo en hemorragia festival, ¿ya? Pero, por ejemplo, tienes la clásica, ¿no? Hay un paciente que está, no sé, imagínense un personaje que en la semana toma mucho, pero bastante, conocido por todos, y de un momento a otro, en una entrada así muy intensa, vomita, y parte del vómito es sangre. ¿Y qué ha pasado? Es tan intenso el vómito por las arcadas que has podido desgarrar parte de la submucosa donde hay vasos sanguíneos y sale sangre. Entonces, el síndrome de Mayer-Weiss es un sangrado gastrointestinal como hematomesis y será de forma secundaria en pacientes que tienen vómitos incorreccibles, es decir, vómitos muy intensos. ¿Sabes? Eso también se puede ver. Entonces, cuando ustedes tienen hematomesis, melena, hematopesia o incluso retorragia, les va a decir el probable origen de la hemorragia y obviamente asociado a qué patología puede ser, ¿no? Ya después ustedes van a ver HDA otros factores más, no es motivo de la reunión, pero no para jugarse el tema de la nutrición. Bueno, en el tema de asitis creo que lo van a ver ustedes más cuando lleven cirrosis hepática. Solo recuerden que cuando un paciente tiene asitis, no todas son cirrosis hepática. Cuando ustedes tienen la evaluación de un paciente con asitis, traten de realmente definirlo como asitis, con un signo, ¿cómo se llama el signo? En el cual yo puedo ver o viendo al paciente si hay un No tienes desplazable. Signo de la oleada, ¿no? Y también para poder ver la matriz, No tienes desplazable. si encuentro mate en una zona, digo que el paciente se mueva y lo voy a poner sonoro. ¿Por qué? Porque el núcleo la sentó en la parte del medio del paciente. Eso lo van a ver en sus prácticas, ¿ya? Entonces, al final de la parte de la exploración gastrointestinal, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver al paciente. ¿Por qué creen que empiezan con inspección general? Porque hay mucha inspección general que les puede también orientar a ver qué tipo de patología tiene el paciente. Lo más fácil y sencillo son pacientes cirróticos, ¿no? Pacientes que pueden tener, por ejemplo, palidez, ictericia, arañas vasculares, educación parapía, por ejemplo, hay tipos de pacientes con cirrosis hepática, ¿no? En un paciente que, por ejemplo, tienes como diarrea crónica, ¿qué es lo que tienes que ver siempre? La lengua. ¿Por qué? ¿Ya? Deshidratación. ¿Qué otra cosa más? Papilada la lengua, muy bien. ¿Qué más? Roja, afrangosada, para descartar que los psíquicos, deficiencia de vitamina B12, y que también se ve en pacientes que pueden tener diarrea crónica. Entonces es importante que ustedes vean esto, la estomatitis angular, que es inflamación principalmente de los ángulos de las funciones radiales, que se ve donde en el ferropénico, cuando hay ferropénico. Es importante también evaluar en el cuello, por ejemplo, linfadenopatía, ¿no? En un paciente con cáncer de estómago metastásico, ¿cómo se llama este ganglio? El ganglio de Iris, ¿no? Entonces, o el de Iris, ¿no? Alrededor del ombligo. Entonces, a veces podemos identificar un ganglio que está aumentado de tamaño en un paciente que tenga síndrome de cáncer de estómago y probablemente ahí está el diagnóstico. En las manos también. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos de ferropenia en las uñas? Líneas blancas, ¿qué más? Polioniquia, que son las uñas blancas. La polioniquia que habla de ferropenia, ¿no? Y bueno, en signos de patología hepática, como cirrosis hepática, por ejemplo, el eritema palmar, o el signo de la bandera. Vas a ver el eritema de la parte tanto de la región penal como de la región hipotenar y la parte del medio que está súper pálida. Si le estás mirando la mano y le estás preocupando, pero no, tranquilo, tiene que ser pálido al medio. ¿Sí? No te asustes. Y lo otro también es importante, por ejemplo, ya obviamente en la parte general, porque podemos pasar a ver de la parte abdominal. Miren mucho también la parte de los edemas, en los miembros inferiores. Es importante que ustedes vean si el paciente tiene edema. Porque si tienes una sospecha de que tu paciente puede ser hepatópata y ves edemas, obviamente es que hay una disminución de presión oncótica por hiperglucemia. Ya.
aftas, por ejemplo, eso es lo que también tenemos que ver siempre en la boca. Por ejemplo, ¿en qué patologías yo voy a ver aftas relacionadas con enfermedades intestinales? Enfermedad de Crohn. Vuelvo a repetir, en la enfermedad de Crohn voy a ver úlceras, voy a ver aftas. Entonces es importante siempre visualizar la boca, ¿ya? Aparte también porque puedo ver las lenguas, que pueden estar afiladas, pueden estar atravesadas, cambiado de color. Y también en la parte externa, ¿no? La parte de la pericia. La pericia es importante también evaluarla siempre bajo luz blanca, porque eso se les puede ir en la evaluación. Y tienen que explorar la parte de lo que serían las escleras y la parte de la mucosa lingual, ¿no? Porque existe también un diagnóstico diferencial para alguien que puede consumir lo que se llama mandarina y papaya, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Claro, según se dice, ¿no? Más que nada por santocromía, no es tanto por aumento de bilirrubina. Las enaficacias que siempre están presentes en pacientes con cirrosis hepática que hay que buscarlo, ¿no? Y en la parte de exploración física solamente como un recordarles, recuerden que es inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿ya? Ya, yo por ejemplo, en mi mismo tengo dos pacientes con ascitis, ¿no? Porque ustedes tienen que tratar de decir, quiero pasar la siguiente información, porque de una manera es importante que ustedes puedan ver que sí me lo real. Ahora, también es importante que ustedes traten de identificar algo que es un poco más complejo, es ver si tu líquido está inoculado. Es decir, a veces el líquido no está difuso, hay tabiques dentro, y cuando el líquido está talicado, eso se ve mucho, por ejemplo, en tuberculosis. Entonces, ahí, por ejemplo, no te va a funcionar la materia desplazable. No significa que no tenga síntesis, significa que el líquido se encuentra contenido en compartimentos, ¿ya? Bueno, esto es obviamente ya algo que ustedes conocen de parálisis aguda, sobre todo como la parálisis aguda hemorrágica, insuficiencia severa, el signo de Curie y el signo de Greica. Si se me ocurre, pues le pregunto lo mismo también. Ya, en esta parte, bueno, son signos clínicos. Ojo, las diapositivas van a estar para ustedes, revísenlas por favor, así no le voy a poner tanto hincapié en algunas cosas, porque se me puede ocurrir un día de seguridad, porque voy a contar acá, o de lo que he hablado. Así que revisen igual, ¿ya? Los cuadros abdominales también ustedes ya lo saben, me sirve para poder orientarme en cuanto a la localización del órgano que puede estar afectado, pero recuerden que también hay dolor referido. Por ejemplo, cuando ustedes vean apendicitis aguda, se van a dar cuenta que el dolor de la apendicitis no empieza en función de la derecha. ¿Dónde empieza? En el epigastrio. ¿Por qué? Por el peso solar, claro. Lo que pasa es que la primera inflamación es una inflamación somática que se da en la pared del apéndice. Esta va a llevar información aferente hacia el ganglio solar que se encuentra en el epigastrio. Eso se llama la cronología de Murphy. La cronología de Murphy consiste en toda la cronología del dolor de un paciente con apendicitis aguda. Empieza en el epigastrio, luego se va hacia la posición derecha y ahí se queda, un dolor aumentado. Si un paciente desde un inicio empezó con un dolor en la posición derecha, ya empieza a sospechar que probablemente no necesariamente sea apendicitis aguda, sino cierta cosa, ¿no? Masas. Ya, en la parte de la retromeralia también es importante que ustedes puedan identificar no solamente patología gastrointestinal, pero como estamos en gastro, entonces tienen que recordar que en la fase inicial de la cirrosis hepática, ¿qué hay? ¿Hepatomegalia o el hígado? En la fase inicial de la cirrosis hepática, el hígado es grande y puede ser que se duela un poco por distensión del liso, pero conforme va bajando, va causando la fibrosis, perfecto, va reduciéndose y el espacio hepático va a ser mucho menor, ¿verdad? Y ojo también, cuando ustedes tengan un paciente, por favor, cuando ustedes tengan un paciente con cirrosis hepática, tienen que saber qué preguntar. ¿Qué le preguntarían a un paciente que tiene cirrosis hepática? Para saber, ¿qué es lo que le interesa saber? Eso quiero decir, la etiología. ¿Qué te digo? Claro, ¿no? Vas a preguntar por consumo de alcohol. ¿Qué más? Vacunación. Ya, antecedentes de hepatitis, relacionado con vacunación de hepatitis, está vacunado o no, si ha tenido algún tipo de accidente laboral muy importante, si es médico o personal de salud. ¿Qué más? Si consume fármacos en forma crónica, también puede causar hepatopatía crónica. O sea, tienen que buscar la causa. Porque una cirrosis hepática, por ejemplo, por hepatitis B, ya, doctor, ¿qué es cirrosis hepática? Claro, pero la hepatitis B, así como la causa de la cirrosis hepática, ¿qué le va a causar también? Cáncer hepático. Un paciente puede tener cirrosis hepática y hepatocarcinoma al mismo tiempo. Entonces, es
es importante siempre saber la causa. Enfermedades autoinmunes que te pueden causar también una cirrosis hepática también existe, ¿no? Hepatitis autoinmune, la colangite primaria. Por eso, siempre que ustedes estén con un paciente con cirrosis hepática, hay que tratar de buscar la etiología, ¿sí? Para poder saber qué está causando el ¿no? En cuanto a la causa de la enfermedad, creo que sí es importante que ya saben cómo se encuentra en qué más o menos división crece el vaso. Solamente recuerden que en pacientes que tienen hipertensión portal, ustedes van a encontrar que partes superiores, es algo que deberían ustedes identificar. El hispano hepático se encuentra aumentado y ¿cómo se llama el signo? ¿Cómo se llama ese espacio que está ocupado? El trauma positivo, que es lo que ustedes van a encontrar en los pacientes que tienen cirrosis hepática con hipertensión portal. Ahora, ¿hay cirrosis hepáticas con hipertensión portal? ¿Es posible encontrar cirrosis pero que no tiene hipertensión portal? Claro que sí, sí es posible. Entonces, ustedes con mayor medicina interna van a saber que para hacerle, así como los estudios de Light cuando veían en la radio pleural, y la paracentesis te va a permitir para sacar el gas, descarga la gradiente de la albúmina, del suelo y de igiosito. El punto de corte es 1.1. Si es mayor o menor de 1.1, uno va a ver si es por hipertensión portal o no hay hipertensión portal en la cirrosis. Entonces también es importante que ustedes puedan identificar. Todo lo demás creo que... ya bueno, y esa parte también es importante, chicos. Cuando ustedes tienen un paciente con esto a cabo que tiene un HDA, doctor, mi mamá tuvo un sangrado y, o no sé, tenía una deposición negra, maloliente, como el pozo de café, todavía le dicen. ¿Esto qué dices? Esto es melena, ¿no? Pero bueno, esa señora le hizo internet, porque dijo pozo de café. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que corroborar que realmente es melena, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero con guantes. Guantes, más. Si lo cae en el clay, y vas a tener que poner al paciente en una posición especial. Aquí lo van a ver en la primera imagen, por ejemplo, el paciente, sea hombre o mujer, va a estar obviamente primero como que en el cúbito dorsal, mirando hacia la pared. Entonces, ustedes lo que van a decirle al señor o a la señora es: va a tener que agachar su cabecita lo más cercano al pecho y lleve sus rodillas lo más cercano al pecho, como si fuera una posición fetal. De esa manera vas a poder tener mayor facilidad para poder hacer el tacto rectal. Y cuando haces el tacto rectal, obviamente no es igual a decírselo de esta manera como para decírselo de forma práctica. Lo que tienen que tratar primero de reconocer es que al momento de, o al menos en la inspección, es lo que van a ver si afuera o a través de la orificio anal salen algunas lesiones vasculares, hemorroides externos, que se pueden visualizar. Si no se visualiza ahí ninguna lesión, van a ingresar muy lentamente y tratar de identificar si hay también algunas bolsitas que son suaves y pueden ser hemorroides internas. Conforme vas ingresando, puedes palpar alguna masa, si es una masa en el recto, y si es un balón, te va a permitir evaluar la próstata. Pero que es importante, como estás buscando si hay o no restos de sangre, tú haces toda la palpación, sacas, y lo que tienes que visualizar es el famoso dedo de guante. Por eso en las tres clínicas ustedes van a ver dedo de guante positivo, dedo de guante negativo. ¿Qué quiere decir? Que si hay resto hemático de melena o sangre rojo rotulante en tu dedo de guante, es un dedo de guante positivo. ¿Qué significa que estás teniendo frente a ti? Una hemorragia en el intestino. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, un gastroenterólogo de emergencia decide si tiene que hacer o no un estudio endoscópico de urgencia. Porque si tu paciente viene con historia como la que te cuenta, con melena, lo ves pálido, dedo de guante positivo, ¿qué es lo que vas a hacer? Endoscopía. Pero si es un color verde o amarillo, dedo de guante negativo, si tuvo sangrado, probablemente ya se autolimitó y simplemente le puede salvar. Entonces, es importante que ustedes también aprendan a hacer los actos rectales porque siempre mandan a limpiarnos el tratamiento. Tienen que saber. Lo que pasa es que también van a saber cómo hacer la descompresión de los pacientes que están estreñidos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, porque lo que he hablado es de lo que voy a tomar las preguntas. Y una que otra de las diapositivas. Así que, nada, chicos, gracias.